agradecer la asistencia a todos ustedes acá al auditorio del Politécnico Apóstol Suárez. Hoy tenemos una grata presencia del profesor Germán Jaramillo, que es arquitecto restaurador, profesor universitario de la Universidad de Buenaventura, que nos va a hacer una exposición hoy sobre lo que son los talleres de ferrocarril, charla que le hemos llamado Talleres de Ferrocarril y Itinerario Cultural. El nombre es más largo, como Germán ahorita nos va a dar el nombre completo realmente, porque este es el resumen de lo que se va a presentar hoy. Reciban un cordial saludo en nombre de la Mesa por Talleres de Ferrocarril, Defensa del Parque de Artes y Oficios, del Consejo Municipal de Cultura y del programa Vigías del Patrimonio Cultural. Vamos a empezar el día de hoy haciendo un breve resumen o contextualizando a las preguntas que hay sobre lo que ha habido o lo que hemos venido haciendo frente al tema de los talleres de ferrocarril acá en el municipio de Bello. Es algo breve, va a ser algo muy resumido. Esta parte nos la va a hacer Jairo Adolfo Castellón y ya seguidamente le damos la palabra a nuestro profesor Germán Jaramillo para que arranquemos la charla. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que son los talleres, el sueño que tenemos, de lo que queremos que se convierta esto allá. Para mayor información a ustedes y también para contextualizar un poco a los amigos que nos están siguiendo por Facebook, porque esta charla la estamos transmitiendo en vivo y en directo por internet vía Facebook. Entonces también tenemos gente en internet en este momento que nos está siguiendo, a los que también les extendemos un grato saludo. Entonces, los dejo en este momento con Jairo Adolfo Castellón. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero agradecer al profesor Germán porque es muy importante que la academia se vincule con estas dinámicas de reflexión de ciudad, porque finalmente lo que estamos intentando hacer es eso, generar una reflexión sobre la ciudad, sobre una ciudad pensada para la gente finalmente, para enmarcar un poco para las personas nuevas que esto hace parte de qué procesos. Y para los que ya han escuchado, pues igual también para afirmarnos, porque creo que es importante que permanentemente estemos entendiendo qué es lo que estamos haciendo frente a esta historia de la ciudad. Somos la mesa de defensa del parque de artes y oficios en los talleres del tren, que está liderando muy bienvenidamente los vigías del patrimonio, porque creemos que son los propios para hacer este tipo de discusiones que no se habían hecho antes, y es muy importante reflexionar el patrimonio, porque como su nombre lo dice, el patrimonio es riqueza. La riqueza no es solamente económica, financiera, infraestructural, sino que también la riqueza es histórica, es de memoria, es espiritual, es trascendente. Y también pues, al Consejo de Cultura, que también es muy buena ahora, está asumiendo lo que le corresponde hacer, que es aconsejar y hacer también teoría sobre esta dinámica. La mesa está liderando, digamos, una coyuntura, una discusión coyuntural, pero que tiene ya su historia, porque desde 2003 un grupo de ciudadanos se dieron a la tarea de, imaginándose que en los talleres del tren iba a funcionar un teatro de gran aforo, podría funcionar un teatro de gran aforo y un centro cultural, un espacio que estaba ya 10 años abandonado, que la ciudad no se daba cuenta que existía, por los muros que hay, por el peso de la cotidianidad. Nos empezamos a imaginar que ahí podría funcionar un teatro de gran aforo, que no lo tenemos en el norte, y un centro cultural. La persona que podría definir más fácilmente sobre esto era el ministro de Transporte, Andrés Miguel Gallego. Vimos la necesidad de conversar con él en este recinto, hablamos con él alguna vez, en el 2003, y él dijo que le apostaría a la idea siempre y cuando se hiciera una escuela de oficios, porque él estaba con mucho sueño de tener una escuela de oficios, porque él había estudiado en Pascual Prado y sabía la importancia de eso. Empezamos a contactarnos con él hasta que hicimos una propuesta que se llamaba Parque de Artes y Oficios, donde pudiéramos fusionar el teatro de gran aforo, el centro cultural, pero al mismo tiempo la escuela de oficios que él se estaba imaginando.
y obviamente poder conservar el espacio como un parque. Luego el Ministerio entonces, que se compromete con este espacio, empieza a juntar las propiedades que están dispersas, logró unir las propiedades y le transfirió a título gratuito a la ciudad estos predios con la condición de que se hiciera el Parque de Artes y Oficios y que lo administrara una corporación que llamara Parque de Artes y Oficios. Los predios son transferidos en el 2009 y desde el 2009 hasta la fecha la única gestión que ha hecho el municipio con esa propiedad que no la consiguió el municipio, la alcaldía, el municipio sí, la alcaldía, sino los ciudadanos, la única gestión que se hizo fue ver cómo le cambiaban la destinación específica que tenía el predio, porque recién se les ocurrió que ahí iría la administración municipal, un centro comercial y torres de habitación. Es decir, cómo lucrar inmobiliariamente. Hay muchos videos que hablan de la historia, hay unos videos que hablan del alcalde diciendo que esa es la minita de oro, que ellos no van a permitir que funcione un centro cultural, porque ahí tiene que haber una propuesta inmobiliaria que traiga desarrollo, verdadero desarrollo a la ciudad. Porque se concibe el desarrollo como edificios, como casas, y no conciben un espacio para la formación y para la sensibilización como desarrollo. Entonces, ellos empiezan a intentar cambiarle la destinación al predio y lo logran en enero del año pasado, del 2016. Ya para diciembre hay un acuerdo municipal, que es el 020 de diciembre del 2016, donde el Consejo le aprueba al alcalde que transfiera ese espacio al Fondo Nacional del Ahorro para la construcción de viviendas de interés social. Ellos dicen que es para hacer el estudio, pero obviamente es para la construcción de viviendas de interés social, porque no creo que les vaya a ser un obstáculo estudiar y decir que van a construir viviendas, porque además es muy específico el acuerdo, ¿cierto? Dice, conserva la cuota para transferir el predio, es como el casi que hace el municipio al Fondo Nacional del Ahorro para que pueda hacer ahí un proyecto inmobiliario. En ese momento surge entonces la mesa para evidenciar, hacer pública este problema. El mismo año acaban con la Corporación Parque de Artes y Oficios, una entidad que no venía siendo hostigada, no le permitían trabajar a plena marcha, igual nunca se invirtió para poder habilitar esos espacios. La corporación trabajaba en un pequeño espacio formando jóvenes y ya está claro pues que no hay corporación y que va a utilizarse por las inmobiliarias. Lo único que le han otorgado para que justifique la sesión que hizo el ministerio al municipio es que pasaron para allá mal pasada la escuela de música, mal pasada digo porque a pesar de que había un dinero para eso que concedió la presidencia, la escuela de música lleva 2 años ahí en medio de culebras, en medio de zancudos y en medio de ratones. Entonces, pero justifican, como que esté la escuela ahí, justifican que hay una destinación cultural para el predio. Y la destinación es un pequeño bloque y todo lo otro no dan respuesta de qué va a pasar con todo lo otro. Entonces la mesa se configura, se consolida para poner en evidencia esto. El proyecto que nos imaginamos entonces, el que estamos reclamando, es que aquí funcione un gran parque, que no haya ninguna construcción en ese espacio, que es un espacio para que todos lo podamos disfrutar, no para que se disfruten determinadas familias que cumplen allí, ni los que les vengan, o sea, no que se use para uso privado, sino que se le dé un uso público al espacio, que sea un parque donde los vagones se puedan habilitar como zonas de descanso, zonas de encuentro, zonas de lectura, restaurantes, etcétera, que haya, pues, digamos, el Jardín del Espíritu, la Plaza de la Inteligencia, la Plaza de Armonía, una cantidad de espacios que tengan una significación espiritual y sensible dentro de la ciudad, que tengan circunvalar de bicicletas, que nos permita conectarnos con Carabobo Norte, que nos permita conectarnos con todas las instituciones educativas, como parque, como centro de oficios, que funcionen allí todas las medidas técnicas de todos los colegios del municipio, que los muchachos puedan bajar allí concentradamente a recibir lo que su vocación les dicta, no las 2 medidas técnicas que el colegio les obliga a tomar. Entonces poder tener ahí concentrado a todos los jóvenes en las medidas técnicas que les permita a su vez hacer ciclos propedéuticos, hacer unas técnicas y unas tecnologías. Eso nos parece que sería radicalmente importante en el proceso de profesionalización, de ofrecer a los muchachos, a todos los jóvenes que salen de los colegios, la posibilidad de un oficio que les guste. Ya después verán cuando sean técnicos y todos los que hacen por un oficio, pero por lo menos que la ciudad les ofrezca la oportunidad real de hacerlo. Y el otro componente, bueno, aquí se desprenden muchas cosas que no haríamos largo, como la posibilidad de que sea un centro de mediación laboral para los muchachos, que sea un centro de procesamiento de recuperación de todas las
las segundas manos que tiene el municipio en mesas, en equipos, en vestuario, que ahí se recuperen, que los muchachos los reconstruyan y los vendan en el espacio, en muchas otras ideas que hay alrededor de esa formación técnica y tecnológica. Y el tercer componente sería 8 clústeres de industrias creativas, que se me van porque son muchos, pero tienen que ver con, por ejemplo, música y fotografía, industria editorial, cinematográfica, audiovisual, etcétera, juegos y multimedia, videojuegos y multimedia, es decir, ofrecer allí unos clústeres que nos permitan articular económicamente toda la producción creativa de la ciudad, que giraría alrededor del tema de industrias creativas y industrias artísticas. Grosso modo, eso es lo que nos imaginamos. Creemos que eso es mucho más rico que una urbanización más de la ciudad. Hay otras alternativas que plantean que la Universidad de Antioquia, otra cantidad de alternativas que la gobernación está pidiendo que ese espacio tiene que ser para el turismo de cercanía, una cantidad de cosas, pero la propuesta inicial es la que les acabo de decir. Y estamos planteando defender que no sean 101 urbanizaciones en Bello, sino que sean 100 urbanizaciones y un gran centro cultural con teatro de gran aforo que permita la autosostenibilidad, con un pequeño centro de convenciones que permita la sociedad del espacio y con un gran sitio para la formación de los jóvenes de todos los colegios del municipio. Eso es lo que nos imaginamos. Estamos convencidos de que eso es mucho más noble que pensar sacarle una rentabilidad económica para algunos a ese predio, y esa es lo único que nos sostiene. Por eso nos parece muy importante que la comunidad tenga estos espacios, que nos ayude a la academia a reflexionar también esta discusión de ciudad, y que ojalá pues hagamos la suficiente presión para que políticamente se den las cosas, para que no perdamos esa posibilidad de espacio ecológico, educativo y cultural para la ciudad, para todos en última instancia, para todos los pobladores. Bueno, básicamente ese es como el resumen, resumidísimo de la cosa. Hay cosas que están escritas en internet, pueden bajar información. Si desean también pueden escribir a la mesa si desean más información. Existen documentos desde el principio hasta el final que ahora lo que estamos diciendo, existen muchos videos. Entonces ahí está pues como a quien le tenga inquietud, pueden preguntarnos y nosotros les pasamos la información que consideren necesaria. Muchísimas gracias, profesor Germán, y bueno, bienvenidos y bienvenidas, y esto es todo por hoy. Muy buenos días. No sé si hace falta el micrófono. Sí. ¿Sí hace falta? Para la transmisión. Para la transmisión. Ok. Muy bien. Bueno, agradecer a la mesa de los talleres, al grupo de vigías y a la de cultura la invitación y la oportunidad de poder compartir esta experiencia académica, investigativa y digamos también de acción sobre algunos temas asociados a la activación de la familia Antioquia, Antioquia como categoría patrimonial de identidad cultural. Pues para presentarme tendría que es importante que ustedes tienen visto yo, que soy un arquitecto que tuvo la suerte en algún momento en el año 87 de incorporarse a estos temas a partir de lo que fue la restauración de la vieja estación Medellín. Y justamente, y ahora que estamos hablando de todo este tema que ha pasado con los talleres de Bello, recuerdo muy bien que en ese entonces ya el proyecto de Alpujarra ya estaba consolidado y venía una avalancha de demoliciones que terminaba con la estación de Medellín. Entonces quedó de todo ese conjunto ferroviario que era tan amplio como este que tenemos acá en Medellín, que tenía talleres también, que tenía hospital, que tenía bodegas, que tenía un montón de instalaciones. Lo único que quedó de todo aquello fue simplemente la Casa Redonda, donde hoy está la idea, y la estación Medellín que hoy se conserva. En ese entonces, gracias al arquitecto Álvaro Sierra, se logró hacer el expediente ante el Ministerio de Cultura para hacer la declaratoria de la estación Medellín como patrimonio cultural de la nación, y por ese motivo prácticamente, gracias a eso fue que ese edificio se conservó. Desde ahí, yo me acuerdo de estar allí cuando no había sino gatos y piojos en ese edificio, estaba totalmente abandonado, no tenía ningún uso, y pues arrancamos con lo que fue la restauración de las bodegas, después a partir de ahí pues, terminó todo el proceso en el año
94, que hoy día es el Premio Nacional de Arquitectura en la categoría de Patrimonio. Entonces, por esa suerte, digamos, de la vida, tuve la oportunidad de incorporarme o de incursionar en estos temas del patrimonio cultural y de la conservación y de la gestión, que son bien importantes y que ahora han tomado un poquito más de fuerza de lo que hace 30 años, digamos, se consideraba como un asunto del pasado, de la nostalgia y nada más. Como lo decía ahorita Orlando, el título que nos va a seguir la convocatoria de talleres de bello itinerario cultural, prácticamente no es el de la charla de hoy, pero tiene que ver también en el sentido de que, digamos, le da un contexto panorámico a lo que es el ferrocarril de Antioquia en esta categoría que ahorita vamos a ampliar. Y sobre todo porque no es simplemente un asunto de piezas, muebles o inmuebles, lo que cuenta aquí, sino también toda una apropiación de una cultura ferroviaria que ha tenido mucho asiento en el departamento de Antioquia y que prácticamente marcó el derrotero de nuestra historia a lo largo de este último siglo que pasó. Entonces, el ferrocarril de Antioquia, del patrimonio industrial al itinerario cultural, justamente por eso, porque todos estos bienes lograron tener tal nivel, digamos, de significación y de connotación en la memoria de las comunidades que hoy día podemos hablar de itinerarios culturales. Para empezar, quiero citar al poeta Walt Whitman, y qué mejor oportunidad para invocar un poco lo que pasó en nuestro territorio con la presencia del ferrocarril de Antioquia a final del siglo XIX. Para Europa, la revolución industrial, generó la presencia del ferrocarril. Para América Latina, el ferrocarril fue el que trajo consigo el desarrollo de nuestra propia revolución industrial, si quiere llamarse así. De allí que la máquina, digamos, tome un valor importante y preponderante en este tema del imaginario cultural del ferrocarril, y en todo este proceso que he tenido la oportunidad de indagar durante estos últimos años me ha permitido hacer este tipo de lecturas. Signo de lo moderno, emblema del movimiento y de la fuerza, pulso del continente, belleza de voz fiera, rueda a través de mi canto con toda su música, tu música desenfrenada, con tus nocturnas, linternas oscilantes. Del poema a la locomotora de Walt Whitman. El ferrocarril de Antioquia fue uno de los proyectos regionales de finales del siglo XIX que se hizo en Colombia, de muchos otros proyectos regionales ferroviarios, y tal vez uno de los más importantes, con una extensión aproximada de 194 kilómetros, en un momento en que hablamos de los Estados Unidos de Colombia, y lo que se buscaba en cierta medida era conectar los sistemas, digamos, territorios aislados, provinciales del departamento de Antioquia en este caso, con las cuencas hidrográficas, en este caso la cuenca del río Magdalena como medio fluvial por excelencia de la época anterior a la colonia. Por tanto, entonces, estos proyectos lo que buscaban era generar un sistema multipropósito, multimodal de conexión entre las zonas apartadas, en el caso de la provincia de Antioquia, con el resto del departamento del país y con el mundo entero. ¿Qué nos encontramos ahora? Yo quisiera hacer una precisión. Yo tuve la oportunidad de estar en la estación Medellín durante 10 años como coordinador de obras en todo el tema de restauración del patrimonio cultural en Antioquia, pero después me fui, metiendo un poco más en el tema de la cultura ferroviaria y, opté mi tesis de doctorado por una propuesta de un modelo de gestión para la activación del ferrocarril de Antioquia en la categoría patrimonial de itinerario cultural. Y me centré puntualmente en la zona más representativa, digamos así, del trayecto Medellín-Puerto del Río, que, marcó como la última etapa de desarrollo del ferrocarril, que fue la zona del distrito de La Quiebra, donde se encuentra el túnel de La Quiebra, entre las estaciones de Botero y de Cisneros. Digamos que fue que mi trabajo se centró, por eso les decía que yo no tengo el conocimiento histórico y la precisión que podría tener una persona que conozca más acerca de los talleres de Bello, pero sí, como les decía, también un panorama mucho más amplio de lo que esto representa para el departamento de Antioquia. Entonces, en esta problemática en la que yo me encontré cuando empecé a avanzar sobre este tema, pues uno de ellos era la obsolescencia y abandono del sistema del conjunto ferroviario como sistema de transporte, lo que generaba precisamente una situación de
aislamiento y abandono de comunidades. Belisario Betancourt decía alguna vez que el ferrocarril es el único medio que permitía conectar las provincias con el resto del departamento. O sea, nosotros primero que carreteras teníamos ferrocarril en esa zona, con lo cual era, digamos, los sitios donde realmente se hacía el acopio del transporte y la movilidad del departamento a partir de las zonas veredales. Entonces, obviamente, si de la parte del ferrocarril pues hacemos unas regiones aisladas, tenemos una desintegración de lo que es una unidad territorial que ya se había consolidado y una pérdida gradual de lo que fue esa memoria ferroviaria. También la inminente desintegración de una unidad cultural, entendiendo el ferrocarril, como les decía, como itinerario cultural, la pérdida de esas rutas itinerantes y unas dinámicas de intercambio que ya se dieron allí generaban también unas prácticas culturales que fueron desapareciendo y el desvanecimiento de una cultura ferroviaria que se constituyó después ya en un asunto de nostalgia y del pasado. El otro tema es que es bien fuerte, es el discurso oficial del patrimonio. Lo que para el Ministerio de Cultura representa el patrimonio cultural y ferroviario de la nación está representado únicamente en estaciones. Y si vamos más allá de esto, ahorita vamos a poder comprobar, no son las estaciones, sino otra cantidad de elementos asociados a toda esta cultura que hacen posible que estos íconos formen parte integralmente de todo este acervo cultural. Entonces esta versión también del patrimonio, del discurso oficial, nos hace mirar también los bienes como hechos materiales físicamente y no como hechos cargados de apropiación, de memoria, de sentimiento, que es lo que realmente le da sentido a todos estos bienes. Con lo cual, eso muchas veces cae en el error, en el riesgo de que estamos restaurando piezas y no sabemos qué hacer con ellas. ¿Cuántas edificaciones, cuántas estaciones nos han restaurado, ¿cierto?, que no tienen uso y que están totalmente abandonadas 5 o 10 años después de haber sido restauradas por el ingeniería o por la nación? Eso, como les decía, la mirada singular y fundamentalista de estos bienes hace que estos bienes, obviamente, desde esta perspectiva, queden aislados del contexto. Caso, por ejemplo, la estación El Bosque, como pueden ver ustedes allí, ya está rodeada de avenidas, de Parque Explora, todo ese tipo de infraestructuras que realmente la hacen ver como una caricatura del medio de lo que fue un contexto asociado al ferrocarril. El otro caso no lo podemos contar, que es la estación de Bello, que no quedó, porque ya el metro la absorbió, solamente quedó la bodeguita que queda al frente, y así pues, muchas otras edificaciones que se han ido demoliendo, que han ido desapareciendo, bien sea porque no están dentro del, digamos, dentro del listado de bienes de interés cultural, por un lado, sino también por el mismo abandono del tiempo y toda la obsolescencia del sistema férreo. Un elemento muy importante, como les decía, es el valor que tiene la dimensión humana de la memoria y perspectiva ferroviaria. Es decir, eso que nosotros muchas veces pensamos que está anclado a la nostalgia, también tiene un valor muy importante de esperanza que lo hemos podido notar justamente en estas zonas donde todavía, de alguna manera, de forma artesanal, estas vías siguen siendo elementos de usufructo de las mismas comunidades, apropiándose justamente de estos elementos que fueron parte del ferrocarril. Entonces, hay otro componente muy fuerte también, aparte del itinerario cultural, lo que tiene que ver con todos estos vestigios de esta memoria ferroviaria. Más allá de estas instalaciones que vemos, como los talleres y todo este tipo de estructuras, también hemos encontrado vestigios asociados a todo lo que fue estas infraestructuras de la ingeniería ferroviaria asociadas a estos conjuntos. Este es el caso, por ejemplo, como ven ahí arriba, de un acueducto en la zona de Botero. Cuando hicimos el inventario de la arqueología industrial y ferroviaria, fueron apareciendo, digamos, inmersos en toda esa manigua del territorio, y que dan cuenta de otro tipo de acciones sobre el territorio antrópicas que son bien interesantes desde el punto de vista de la ingeniería y de la ocupación de estos territorios. Estos vestigios nos permitieron también generar unos nuevos discursos, es decir, a partir de todas las personas que tuvieron la oportunidad de vivir estos espacios, poder dar cuenta, digamos, de todos esos discursos emergentes que empiezan a surgir a partir de la evidencia de estos elementos que han estudiado allí. O sea que más allá de lo que vemos en superficie, también encontramos una cantidad de elementos que están allí dispersos en el territorio y que forman parte de toda la arqueología industrial. Esto en este momento ya está en el ICANN, ya figura como inventario, tiene sus fichas de inventario, su georreferenciación y todas las valoraciones de orden simbólico y significativo que hay asociadas a ello.
La pregunta entonces del proyecto nace a partir de cuál es el lugar común, en este caso, valores de conjunto compartido, lo vamos a ampliar un poquito ahora, que tiene que ver con la categoría de itinerario cultural, y qué vínculos, en este caso, qué redes de intercambio y cooperación podemos establecer en una estrategia de gestión de la ruta del ferrocarril de Antioquia de cara a su activación como sistema territorial e itinerario cultural. Ojo aquí es, digamos, cómo podemos hacer que esto que hoy día parece obsoleto pueda animarse, pueda activarse de nuevo, bien sea en un proceso de refundización o de resignificación, como puede suceder como el caso de los talleres de Bello, que permiten incorporarlos otra vez a las dinámicas urbanas y las dinámicas de desarrollo del territorio. Pues algunos ejes asociados a la parte teórica, que es importante mencionarlo, tienen que ver, primero de todo, el objeto en su dimensión existencial, como lo plantea el geógrafo Milton Santos. El paisaje y el espacio no son sinónimos. El paisaje es el conjunto de formas que en un momento dado expresa las herencias que representan las sucesivas relaciones localizadas entre hombre y naturaleza. Es decir, el espacio es la reunión de estas formas más en la vida que las animas. Es decir, no podemos hablar, como les decía, de piezas, digamos, materiales, sino nos animamos a partir de una vida que le ha dado sentido. Y por el otro lado, el sistema territorial entendiendo lo sistémico como un conjunto organizado de elementos que se relacionan entre ellos con el medio, como plantea Bertalanffy, y como parafraseando a Aristóteles cuando dice que todo es más que la suma de sus partes. Es decir, no podemos atomizar este patrimonio y buscar la manera de integrarlo como una unidad cultural. Es decir, el espacio territorial se constituye entonces en un sistema de objetos y en un sistema de acciones, como lo plantea Santos. El territorio como patrimonio cultural, entonces ya de asentamiento y de evolución urbana que han derivado de estas, digamos, de existencia. ¿No? Es decir, muchos de los conjuntos ferroviarios que conocemos de aquí, de Medellín a Puerto de Río, aparte de Girardota y Copacabana y todo aquello, nacieron, o sea, son asentamientos ex novo, nacieron con el ferrocarril de Antioquia, con lo cual tienen unas condiciones especiales desde el punto de vista de su configuración morfológica, urbana, territorial, que le hacen propio de un asentamiento ferroviario, que instauran sistemas de movilidad e infraestructuras derivados de las necesidades básicas de sus propios asentamientos. Es decir, como son poblaciones ferroviarias, generan una dinámica de orden comercial, de intercambio, que permiten una mirada diferente a lo que pueden ser pueblos como los pueblos coloniales de nuestro departamento, los pueblos de la colonización antioqueña, que generan otro tipo de patrones y que generan desarrollo de actividades económicas, tecnológicas y científicas propias de su ámbito cultural y productivo. Entonces vamos a definir un poco qué es lo que se entiende por itinerario cultural. Eso es bien importante porque nos da un poquito la claridad conceptual de lo que estamos trabajando. Lo primero es que el itinerario cultural es una novedad, digamos, dentro de la UNESCO de los años 90 para acá, que ha permitido mirar el territorio en su relación con otras, con las dinámicas que se dan sobre este, digamos, de desplazamiento, de flujos y estancia. Es decir, partimos, primero que todo, de una versión arqueologista del siglo XIX, donde primaban los bienes monumentales, por las grandes obras de la humanidad, el palacio de la historia griega y todo aquello, a una versión como esta, del paisaje cultural y del itinerario cultural, que nos permite mirar el patrimonio desde una concepción polisémica, que tiene más significado y mucho más dinámica, cuya reflexión nos plantea un debate de la conservación del patrimonio con esa doble connotación entre lo material y lo inmaterial, o sea, objetiva y subjetiva. La definición de un itinerario cultural que UNESCO plantea es que es toda vía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica al servicio de un fin concreto y determinado, y tiene como condiciones
ser resultado del movimiento interactivo de personas, así como de intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos, de bienes, ideas, conocimientos, etcétera, etcétera. Y también haber generado esto es bien importante, una fecundación múltiple y recíproca en el espacio y tiempo de culturas afectadas que se manifiestan en su patrimonio tangible como intangible. Y es lo que hablaba ahorita de esta categoría de los valores de conjunto compartidos. Ejemplos en el mundo ya hay varios. El primero que fue declarado a nivel mundial fue el Camino de Santiago en Europa, que, como ustedes pueden ver, es un camino de peregrinación que tenía que ver con el tema de la devoción al apóstol Santiago, que generaba a través de un recorrido transregional, continental, si quiere llamar, no continental, pero sí de países, digamos, generar ambientes, lugares que compartían elementos, estancias, posadas, ámbitos, culturas, manifestaciones asociadas a lo que era el tema del peregrinaje. También la ruta de la seda, del Oriente del Occidente, la ruta de los incas acá en América Latina. Yo diría que la misma ruta de la navegación del río Magdalena, que todavía no tiene declaratoria de país, que podría considerarse perfectamente también un itinerario cultural por todo lo que ella generó a través de su historia. Y otro bien fuerte, que es el tema del patrimonio industrial, que para el ICOMOS también tiene una definición muy clara y habla, en este caso, cuando puse la imagen inicialmente de la máquina, ¿cierto? Y hablo del patrimonio industrial, estoy hablando de que hay un caso, ¿cierto?, muy fuerte entre lo que fue el patrimonio industrial y el itinerario cultural. En este caso también el caso entre lo que es la máquina, ¿cierto?, y el patrimonio industrial. Entonces, el patrimonio industrial se compone de lo que es una cultura industrial que posee un valor tanto histórico como tecnológico, social, arquitectónico y científico, y está representado en todo este mundo de elementos. Bello, por ejemplo, ustedes lo podrán haber notado, es una ciudad que es eminentemente industrial en su origen y que permite leer a partir de sus infraestructuras físicas este tipo de situaciones. O sea, no es solamente las plantas fabriles, textiles, sino también el patronato, el hospital, el resto de infraestructuras que se fueron haciendo justamente derivadas de esa presencia de la industria textil en el municipio. Igual también los barrios obreros. Los barrios obreros son un plus, digamos, dentro del desarrollo del modelo, digamos, de desarrollo de vivienda en la ciudad. O sea, eran barrios que tenían unas configuraciones especiales, que partían de unos patrones de la modernidad bien interesantes, que generaban unas formas, digamos, de trazado y de ocupación de territorio muy distintas a los barrios tradicionales. Entonces, digamos, es en esa mirada integral, lo que digo yo, que cuenta, digamos, que todos estos elementos forman parte de todo este acervo cultural. Como dice entonces, el patrimonio industrial es la evidencia de actividades que han tenido y aún tienen profundas consecuencias históricas. Los motivos para proteger el patrimonio industrial se basan en el valor universal de esta evidencia más que en la singularidad. Ahí vamos hablando un poquito ya de la complejidad que eso conlleva. El valor social, ¿cierto?, el valor de identidad tecnológico y científico que detrás de todo eso, todas las historias y todos los discursos que se pueden dar en torno a lo que fue el desarrollo de esta revolución industrial en el departamento. El paisaje industrial, aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de la Chapa en el municipio de Carmen de Borán, todo ese asentamiento de infraestructuras, de fábricas de cerámica, que quedan algunos vestigios de ellas, los hornos de cocción que son los hornos, que tienen una singularidad tecnológica bien interesante. Y todos esos elementos asociados al paisaje también empiezan a incorporar y a generar una lectura interesante sobre el territorio. Bueno, ya el objetivo general de la investigación era desarrollar el modelo de gestión, como les decía, en la categoría de itinerario cultural, desde la interacción con las comunidades y sectores sociales, centrado en la valoración compleja y multidimensional y en el marco de las apropiaciones y significaciones que dan sentido e identidad a este conjunto. Les decía cómo el área, digamos, de estudio fue el área comprendida entre el municipio de Cisneros y la estación de Botero, en Porce,
desde Botero, Porce, Limón, Paso de la Quiebra, aquí tenemos la configuración de la cordillera central, y Cisneros, que es este tramo central del trayecto Medellín-Puerto de Río, que es uno de los más representativos. Esa metodología me permitió pues, leerlo a partir de esas tres categorías. O sea, primero que todo, tener en cuenta qué información íbamos a manejar, y había una información documental, bibliográfica, ¿cierto? Como también unas evidencias de campo, como también, y muy importante, las voces de los actores que le fueron dando también cuerpo y sentido a todo este ejercicio. Digamos, iluminado digamos, por las categorías, en este caso, de itinerario cultural, del sistema territorial y de patrimonio industrial. Algunas imágenes que dan cuenta un poquitico de toda esa recuperación de archivo documental y de campo, archivos de prensa, el archivo del ferrocarril de Antioquia que reposa en el Instituto de Cultura y que fue un elemento bastante importante para hacer toda la recuperación cartográfica, planimétrica, etcétera, etcétera. Los trabajos de levantamiento, fichaje y catalogación de todas las estaciones y conjuntos ferroviarios, como también elementos de las estaciones, como también todo el fichaje de lo que fueron los elementos de arqueología industrial vinculantes a esto. De esta manera, hemos pensado también que hay que ampliar el espectro de todos estos bienes para que el Ministerio no haga esas consideraciones singulares, que tenga que ampliar ese espectro mucho más. Pompeyo sí que es bien importante que los talleres se incorporen en este listado de bienes de interés cultural de la nación. Yo diría que es uno de los conjuntos ferroviarios de mayor extensión y mayor valor arquitectónico, urbano, tecnológico, de todo lo que se quiera decir en el país, y que tiene un valor de escala nacional. Bueno, otras técnicas, en este caso, pues de las más importantes, que fueron todo el trabajo de talleres con comunidades para hacer toda esa recreación de la memoria, y también una perspectiva de que para ellos podría ser la presencia de la memoria del ferrocarril de Antioquia, cartografía de la memoria, crear y recrear los recuerdos con muchas metodologías a partir de, por ejemplo, álbumes fotográficos que se llevaban, se ponían en los talleres, y la gente a partir de la imagen fotográfica empezaba a generar sus propios discursos y a generar novedades en todo ese discurso. Algunas anécdotas asociadas a eso, por ejemplo, tienen que ver, por ejemplo, con el tema del túnel de la Quiebra. Entonces, en los archivos del archivo de Antioquia encontramos notas de cuentas de fábrica que daban cuenta de las toneladas de dinamita que se empleaban para construir el túnel de la Quiebra. Por el otro lado, las comunidades escuchamos las voces de decir que el túnel de la Quiebra fue construido a pico y pala. Entonces, ¿a quién le creo yo? ¿Al archivo documental o a las voces de las personas que han tenido ese eco a partir de su memoria? Yo diría que son las dos. En cierta medida, ¿por qué? Porque si por un lado hubo esa inversión importante, digamos, trabajo con el tema de la dinamita, también hubo un esfuerzo titánico de estas personas que a veces tenían jornadas hasta de 16 horas, ¿cierto? Que primaban muchísimo más que cualquier voladura de ropa que se hubiera hecho en el campo. Es decir, primaba más en la memoria, en el imaginario de la comunidad, el esfuerzo titánico de estos hombres que ayudaron a construir esta empresa. Entonces, las dos cosas cuentan, y las dos cosas hay que museografiar, hay que generar discursos para poderlos transmitir a las comunidades, porque forman parte de este legado. Esto también en perspectiva, porque también nos ayuda a mirar un poco cuáles son las expectativas, cuáles son los escenarios futuros que desde las comunidades empezamos a encontrar, que permitan darle apropiación a estos lugares, darle resignificación y funcionalización. En su momento fue el ferrocarril de Antioquia, históricamente hablando, pues consideró la obra redentora. O sea que el ferrocarril se construyó con el recurso de la venta de Panamá, donde se financió la construcción del ferrocarril de Antioquia en un departamento que se encontraba completamente aislado y en unas condiciones geográficas bastante extremas. Aquí vemos cómo las divisiones Porce y Luz, aquí tenemos el río Medellín, que se llama la división Porce, la división Luz, que es lo que inicialmente se llamaba así a través del ferrocarril, hoy están representadas en lo que es el área metropolitana, zona nordeste y Magdalena Medio. Es decir, hay una relación muy estrecha entre la
el asentamiento o la disposición de la ruta ferroviaria con los sistemas fluviales, es decir, las rutas normalmente iban asociadas con los caminos prehispánicos a las cuencas hidrográficas. Aquí tenemos también unos rasgos característicos de cada uno de esos paisajes, ¿cierto? Especialmente, por ejemplo, el túnel de la Quiebra, donde está el punto de la Chorrera, que tiene una bastante representatividad en todo ese trayecto. Y todas las recreaciones que la comunidad hacía a partir de allí. O sea, aquí vemos, por ejemplo, cómo el tema del agua, todas las estaciones de ferrocarril siempre estaban vinculadas a fuentes hídricas, porque obviamente eran trenes de vapor que necesitaban proveerse de agua para poder movilizarse. Entonces, casi no, todas las estaciones tenían a su lado una quebrada, un río que las alimentaba, ¿no? De allí que se escogían esas zonas donde había tanta riqueza hídrica. Y la expresión música en el concepto Tami, o en el lenguaje Tami, quiere decir princesa del valle de muchas aguas. De ahí también un poco toda la riqueza de la panela que se explota en la zona y todo el valor que tiene nutricional y todo aquello. Aquí hay una especie como de cronograma de lo que fue la construcción que inicia su proceso en el año 78-75 en el Magdalena y termina con el ferrocarril de Magallanes en 1933. El trayecto último que se dio entre el paso de la Quiebra se termina con la construcción en el año 1929. Mientras en 1880 se exportaban 100.000 sacos de café, con la presencia de los túneles de la Quiebra, ya en el año 1930 estábamos por 3 millones de sacos de café. 3 millones de sacos de café que generaron una bonanza, generaron unos excedentes que permitieron la creación de los bancos, de la inversión en el desarrollo industrial del departamento y todo lo que vino detrás de eso. Impulsor de la agricultura del café y el comercio internacional, suministro de carbón de amarra aporta a la reciente industria siderúrgica, textilera, cementeria y de ferrería, Ferrocarril de Antioquia. Construcción de equipamientos de escuelas, hospitales, infraestructuras ferroviarias, iglesias, Ferrocarril de Antioquia. Infraestructuras de comunicación, del telégrafo, la telefonía. Todo esto que les decía de los urbanismos de plazas y galerías de mercado que nacieron también con el Ferrocarril de Antioquia, en caso del pasaje Sucre demolido por nuestro actual alcalde, gobernador Luis Pérez. El 3 de enero, me acuerdo que me tocó ver la demolición, un fin de semana, la demolición de ese espacio. Conectividad con las regiones y redes camineras del mundo. Nacimiento del turismo y de la hotelería. Aquí tenemos el Hotel Magdalena, uno de los íconos de la arquitectura moderna. Dicen que es el primer edificio de la arquitectura moderna que se hizo en el departamento de Antioquia, influenciado, inclusive construido por buena parte del personal obrero que vino de Barranquilla, donde ya se estaba dando toda esta influencia del arte deco y toda esta arquitectura de la modernidad. Infraestructuras de redes hidroeléctricas, saneamiento, oleoductos. Apoyo a la formación especializada, ingeniería civil, de minas, metalurgia, ingeniería militares, aprendiz de mecánica, etc. Ustedes que son de acá de ellos saben que los talleres de ellos les llamaban la universidad. Y como les decía, todas estas nuevas, digamos, esquemas de propuestas de ciudades policéntricas, ya por ejemplo, encontramos Medellín, lo que antes era la plaza tradicional, la plaza de Berrío, ya tenía la plaza cívica de Cisneros. Aquí tenemos el encuentro del ferrocarril de Antioquia con el ferrocarril de Amagá, en la plaza de Cisneros, estación El Bosque, con todo el complejo que tenía el entorno del bosque. Empiezan a aparecer unas nuevas centralidades y salimos de ser ciudades monocéntricas de la colonia a ciudades policéntricas por la presencia misma del ferrocarril. Lo mismo pasa en los pequeños poblados. Aquí tenemos el poblado de Santiago y el poblado de Cisneros y de Santiago. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, aquí está la plaza cívica, digamos, asociada a la estación comercial del tren y la plaza principal que tiene una conversación de orden cívico-religiosa, como pasa también con el caso de Santiago y de Cisneros. Aquí lo pueden ver, la estación, el conjunto de la estación, como genera todo un emplazamiento urbano
muy singular con lo que es el parque asociado a la capilla. En el caso de Santiago, el parque asociado a la iglesia y la estación con todo el conjunto urbanístico que viene asociado alrededor de ellos. Los nuevos equipamientos y nuevas centralidades, como les decía, el entorno de Guayaquil, digamos, empieza a desarrollarse, aparecen los edificios carribastos como hoteles, la plaza de mercado que es la Plaza de la Luz, que es una de las primeras edificaciones de carácter higienista más representativas de nuestra arquitectura, de la modernidad. En fin, además de todos estos hechos arquitectónicos, podemos hablar de una previdencia, como les decía, de una memoria histórica, que permite conservación del paisaje y vestigios materiales, que permite la ocupación de los inmuebles con un carácter de reversibilidad. ¿Cuántas ocupaciones que uno ve que se hacen en estas estaciones por personas? Lo que están haciendo no es invadiendo, sino de alguna manera también manteniéndolas, conservándolas, peor fuera que estuvieran abandonadas al libre albedrío de la naturaleza. La trascendencia del imaginario social que vincula la memoria del café, el comercio, la ingeniería y el desarrollo industrial, que se constituye de un medio de transporte a una cultura ferroviaria, como lo decía inicialmente, de un patrimonio industrial a un itinerario cultural. Ese tema de la fecundación múltiple de culturas que nos permite hablar de sincretismos culturales. ¿Cuántas personas vinieron de las diferentes regiones del país, de los Santanderes, del Chocó, de la costa, a trabajar en la construcción de ferrocarril de Antioquia? Y eso que permitió generar eso que llaman aquí fecundación múltiple de culturas, como pasa con todos los itinerarios culturales, que generan una situación diferente desde el punto de vista del desarrollo cultural. Este tema de la refuncionalización de las vías, señor. Con la frase gracias a todos los humanos de quién. La de don Dorancé, de Doña. Gracias al color humano. Ah, no, perdón, esto es de doña Aurora, en la estación de Porce. Ahí pongo unas tips en una de las frases de ellos. Gracias al calor humano es que las paredes se mantienen en pie. Son ellas porque en el Porce hay como casi un matriarcado, hay un grupo de mujeres, líderes, lideresas, como se dice, que han hecho mucha fuerza, digamos, por el desarrollo del corregimiento, y tienen la asociación de madres del camión del Porce, tienen emisora en la estación, tienen, en fin, y en la misma estación viven madres, cabezas de familia, pero ellas mismas se encargan de mantener la conservación, digámoslo así. Lo mismo que pasa con las rutas artesanales, ¿cierto? Esto lo dice uno de los Mario Alpeiro, que es uno de los inauguradoras, dice: la ruta de la Victoria se hace periódicamente para recoger gente de las veredas que salen a los caminos reales. También sirve de ruta ambulancia para atender casos de enfermos o emergencia, que pide el celular. Es decir, es un medio de transporte apropiado por las comunidades que pasa de una condición, digamos, privada a una condición colectiva y tiene valor y ellos mismos se encargan de hacer su propio mantenimiento. Entonces, como les decía, es un medio vernáculo y artesanal que ha permitido darle pervivencia a esa memoria histórica, que también tiene un sentido social, en el sentido de que aporta al desarrollo de las comunidades. La gente lleva sus mercados o va de Cisneros a Limón, los niños de la escuela van de Limón a Santiago a la escuela y vuelven por la tarde a la vereda, en fin, se convierte en un medio regional de transporte muy interesante. Esta resignificación, todo esto que ven acá, que aquí también los hay una de esas bebederos que llamaban, que eran como los sitios donde se acopiaba el agua para alimentar las vaporinas. Muchos de ellos dejaron de existir las vaporinas, vinieron las máquinas de estilo hoy, y entonces estos elementos se convirtieron en muchos de los casos en acueductos generales. O sea, las comunidades lo volvieron a retomar y lo utilizaron como elementos de almacenamiento de agua para las comunas. Esta imagen que ustedes ven a la derecha es la imagen de la representación de un niño que tiene 5 años, que nunca en la vida montó de tren, pero simplemente le ha llegado a través de sus padres, de su historia familiar, esa memoria. Y en su representación hacen el centro de todo su imaginario, con lo cual podrán ver ustedes el texto que puede tener esta memoria, aún las personas que ni siquiera pudieron disfrutar del transporte. El mismo escudo que oficialmente tiene el municipio de Cisneros, la gente ha querido transformarlo y ponerle en él la máquina como elemento representativo, y así, como les decía, el valor de la máquina como elemento simbólico y significativo es bastante fuerte en ese imaginario social. Por aquí se señaló también las esposas y los hijos. Habíamos
por el pito, cuál era la locomotora donde venían nuestros padres. A raíz de esto, justamente, fue que ahora en la ampliación que hicimos del Museo de Cisneros, en la ampliación de la fase interactiva, montamos un módulo con pitos alusivos a las diferentes connotaciones de tocado que tenían, dependiendo de si era un pito fúnebre, o si era el aviso de llegada de una máquina, o si era el saludo de un maquinista, o en fin. Se logró un dispositivo que permita a la gente recrear también esos elementos del audio, digamos, de la memoria auditiva, que también forman parte de esta memoria. Todo este, digamos, repertorio de arquitecturas que hemos llamado republicanas, que también tienen connotaciones de orden de modernidad, con algunos de estos elementos, vienen apareciendo justamente después de la presencia del ferrocarril, y van generando también una estampa, digamos, de una arquitectura muy local, muy centrada en lo que es la arquitectura llamada ferroviaria, que además tenía la singularidad de que todos los edificios tenían su nomenclatura, botica universal, cada uno tenía sus articados. Esos dos primeros son de Cisneros. Sí. 1930. Sí, señor. Y este es de Puerto Rico. La estación, pues obviamente es uno de los íconos de nuestra arquitectura republicana y ferroviaria. Toda la riqueza ornamental, como el resto hasta la... Ustedes pueden ver acá todos estos motivos neoclásicos inspirados en esta arquitectura francesa que es llamada republicana, que en ese momento inspiraba en aquel entonces ese tipo de lenguajes. Aquí vemos, por ejemplo, el espacio de la sala de etiquetes de primera, que se restauró y quedó un espacio de exposiciones. Esto, ustedes ven acá estas vigas que están reforzadas en su momento, no existía el acero, como conocemos hoy de mesa, sino que existían los vías de tranvía, y con eso se reforzaron las vigas. Esto es un desarrollo tecnológico bastante interesante. El ingeniero Enrique Olarte, de la Estación de Medellín, además de ser arquitecto, era ingeniero, le permite tener una visión mucho más integral de la arquitectura. Aquí ven ustedes, por ejemplo, en esta estructura, todos los elementos de acero que están en la parte más baja de la estructura trabajan a la tracción, y los elementos de madera con presión, permitiendo un espacio mucho más diáfano, mucho más permeable a la vista. Y todo el repertorio de arquitecturas asociadas a las estaciones, como arquitecturas que tienen una inspiración, digamos, neocolonial como estas, otras un poco más republicanas y algunas mucho más modernas, como la restaurada estación de Caracolí. Y hablar de los talleres, pues toda esta riqueza de arquitecturas, entre otras cosas, con un desarrollo tecnológico interesante de este edificio de lo que es el Pasadero dice, su estructura es en acero. Claro, los que aparecen en ladrillo son simplemente elementos de orden ornamental, pero realmente el edificio es un edificio concebido en estructura de acero, como lo podrán ver, que son estos colores que ustedes ven acá y todos los refuerzos que forman parte de su propia estructura. Una de las mayores joyas, digamos, de la arquitectura ferroviaria que tiene el departamento, si no la más importante desde el punto de vista de la escala que tiene. Bueno, y en fin, todo ese resto de elementos, como les decía, inclusive de orden etnográfico. Aquí tenemos la Virgen del Carmen, patrona de los transportadores, que aparece en muchos de los trayectos y curvas del ferrocarril donde se hacía alguna devoción o algo, tuvo que ver asociado a algún tema de un accidente o de una cosa. El tema de la hotelería. Este es el edificio, el Hotelito del Timón, que se presume que pertenece o que es, digamos, que fue la autoría del arquitecto Agustín Bobazzi, que hizo la gobernación de Antioquia. Todavía no conozco con certeza eso, pero el historiador de Fernando Molina lo menciona así. Aquí tenemos el comando de la brigada de Puerto Río, que era el Hotel Magdalena, los edificios Carrey Vázquez también son asociados al tema de la hotelería. El proyecto de túnel de la quiebra, que ustedes podrán saber que es una de las obras de ingeniería más representativas de la nación, que es una tesis de grado del ingeniero Alejandro López, con una extensión aproximada de casi 4 kilómetros. Alejandro López. Tenía un cultivo de cabul, ya la fábrica de cabul inventaba maquinaria, se quería apoderar las aguas de Bello. Era muy creativo. Cultural de Medellín. Fueron todos sus estudios, hizo también un estado del arte, analizó como 4 o 5 proyectos que se hicieron para el túnel de la quiebra,
y el que se aprobó y se construyó finalmente fue el del ingeniero Alejandro López en su tesis de grado. Pero mucho después de haberse terminado la... Es como en 1899, 1900, a los 29 años. Exactamente. Llegó el sueño a la realidad. Así fue. Aquí vemos, es en su momento el túnel más extenso del mundo, el segundo túnel más extenso del mundo ventilado de forma natural. Se para en la mitad del túnel de la quiebra y siente hay una corriente de aire por la diferencia de presión que hay entre las dos bocas, de altura que hay entre las dos bocas. Aquí tenemos la boca del Limón, aquí tenemos la boca de Santiago y el punto de quiebre que tiene en el centro, pero esa diferencia de presión no permite que el aire en el interior circule permanentemente. Bueno, todo este resto de manifestaciones intangibles son las que de alguna manera, como digo, le dan sentido a todo este discurso que apoya y que refuerza con mayor severidad todo el valor de esta cultura ferroviaria. Las relaciones productivas y económicas del poder sobre el territorio, la extracción y comercialización, la cultura minera y agraria. El ferrocarril que más que un mito tiene una leyenda viva. Vuelvo y toco aquí una de las expresiones de la comunidad que también tenían el pito funerario que se llama cargo y Cristo. La trascendencia del dominio jurídico de lo público a lo privado. Nosotros no invadimos la estación, la tomamos prestada. La confluencia de culturas y etnias como nuevas prácticas, las expresiones artísticas, culturales, la música de carrilera, la gastronomía, las fiestas populares del riel, en fin. No sé si ustedes han hablado del caldo de riel, caldo que prueba en la zona de Santiago, que no es más que una reinterpretación de lo que fue la papagena con limón, que se llama el guarapo, que tomaban los obreros del ferrocarril, que llevaban de las mujeres, preparaban un pete que les agregan tres hierros y después lo llamaron el caldo de riel. Bueno, ya pues, no quiero entrar con el tema de gestión, pero sí quiero aclarar una cosa muy importante, porque forma parte de otro componente del trabajo de grado, que es el modelo de gestión. Pero simplemente quiero dejar aquí constancia de que parte de una propuesta de carácter participacionista, el paradigma participacionista es clave en el desarrollo de esto. Cualquier decisión que se vaya a tomar de estas infraestructuras no emerge de una decisión institucional ni de un colectivo específico, sino de un consenso que debe existir entre las comunidades para que estas cosas realmente tengan el efecto que esperamos. Entonces me parece que el tema del paradigma de participación es importante y sobre todo lo que plantea inclusive la UNESCO en el sentido de que la cultura se constituye en base para el desarrollo y la independencia entre el desarrollo sostenible son claves, es decir, tenemos que hablar que la cultura y el desarrollo sostenible tienen que ir de la mano. Si vamos a hacer aquí un centro cultural, tenemos que pensar también en su sostenibilidad. De qué manera eso puede involucrar algún otro tipo de uso, no de tanta cuantía como lo pueden plantear en un momento dado, pero que de alguna manera permite una mitad de autorrentabilidad. La estación Medellín ha permitido durante sus 30 años de existencia sostener la Fundación Ferrocarril de Antioquia, que ha velado por el patrimonio de Antioquia justo, porque además de los ámbitos de orden cultural que hay dentro del edificio, también hay espacios digamos que se alquilan, pero no privados, que permiten tener una rentabilidad para que se mantenga el edificio y para que se mantenga la misma oficina, Fundación Ferrocarril de Antioquia. Los procesos democráticos de inclusión y de participación ciudadana son importantes, el diálogo intercultural como condición para la coexistencia pacífica, el desarrollo de la creatividad cultural, se está hablando de todos estos clústeres que están pensados para los talleres, una oportunidad interesantísima para eso, el equilibrio armónico entre cultura y desarrollo y la defensa de las culturas locales y regionales, bien importante. Consideraciones finales a todo esto es que la Ley General de Cultura tiene un salto pendiente en el sentido de que le falta incorporar, además de los paisajes culturales, como ya lo generó en el año 2008 con el paisaje cultural cafetero, los itinerarios culturales. Y además de eso, el resto de elementos, como les decía, que están asociados a estos conjuntos ferroviarios. Que los itinerarios culturales se constituyen un instrumento de gestión del territorio en su visión compleja y holística que trasciende ámbitos y escalas de planificación territorial. Y es bien importante poner a conversar. Por ejemplo, a mí me ha tocado poner a conversar los alcaldes de Santo Domingo con los alcaldes de Cisneros y pensar que el túnel de la quiebra es un elemento divisorio, un elemento que integra esas regiones y esos dos municipios con los
global, no se puede mirar de forma fragmentada. Además, si queremos obtener recursos, por regalías, por lo que sea, si miramos el territorio de una manera más amplia, podemos lograr tener mucho más acceso a este tipo de recursos. La gestión cultural como medio y no como fin, pues es un asunto de la cotidianidad, un proceso transversal y animador de fases, de reconocimiento, de valoración, de activación del patrimonio. O sea, no es solamente la intervención, aquí hay que generar un discurso, hay que generar museografía, hay que hacer difusión, hay que formar grupos de energía, hay que rescatar toda esta memoria e incorporarla al discurso presente. Los valores de conjunto compartido nos son una oportunidad para establecer vínculos y potenciales en las escalas del itinerario cultural. O sea, nosotros tenemos que empezar a dialogar con otros ámbitos, con otras, porque justamente tenemos los mismos elementos, estamos trabajando sobre los mismos valores que están asociados a nuestro discurso. Las necesidades existenciales del ser humano, sus capacidades de interacción y las interculturales con las regiones que habitan. Un horizonte de la investigación en un escenario de negociación y de convivencia. El tema de financiación. La cultura y el patrimonio claves para el desarrollo social y económico. Alguien decía que una vez el patrimonio es un recurso para vivir. Las políticas de inversión público-privadas con medidas, con alivios fiscales, mecanismos como fondos públicos con destinación exclusiva a instituciones, programas, proyectos culturales, todo esto forma parte de todo esto. La autogestión, la planeación participativa. La planeación participativa no es que a mí me muestren el proyecto, me pasan 8 días para hacerlo y ya hice el taller con la comunidad y la gente se quedó con la boca abierta. No, es participativa desde principio a fin. El terreno de la inclusión y la reivindicación social es un acto político también. La educación patrimonial como un acto de conocimiento y de reconocimiento social, un factor de superación personal y colectiva, que es una oportunidad como para ser sujetos transformadores de la sociedad. La red de conocimiento, apoyo e investigación interdisciplinar. La universidad está dispuesta a apoyar estos procesos. También tenemos que buscar también otros escenarios donde vamos a trabajar con el Ministerio de Cultura, que tiene vacante de investigaciones. Tenemos que interactuar con este tipo de redes para poder hacer posible hacer una experiencia mucho más, potente en ese sentido. Y por último, pues, simplemente hacer una mención a lo que tiene que ver con la vocación y reivindicación del patrimonio industrial y ferroviario de nuestro departamento y hacer mención un poco a las experiencias en el departamento de Antioquia, que en algunos casos han sido positivas, en otros no, pero de alguna manera han permitido que estas instalaciones, estas infraestructuras, digamos, se incorporen al repertorio de nuestra memoria y no solamente eso, sino también al repertorio urbano de nuestra ciudad. Aquí tenemos algunas de esas instalaciones, aquí tenemos el almacentro, los talleres, el edificio de IDEA, que era el edificio de IDEA allí, el UNIMED, algunas infraestructuras de estas industriales que algunas se han privatizado, otras no. El caso de la estación, por ejemplo, que es un edificio cívico, comunitario, que la gente lo pueda visitar, pueda reconocer las exposiciones que hay de forma gratuita, participar de los seminarios y eventos que se dan en el auditorio, etcétera, etcétera. Este es el caso mismo de Museo de Arte Moderno, que fue lo único que quedó, aparte de una pórtico del momento de Cinesa, que hubiera preferido que hubiera dejado ese gran edificio donde estaba el horno, que hubiera sido una envidiosa pero no quedó, lo único que quedó fue la bodega de lo que era el edificio de producción, el primer edificio de producción que tuvieron aquí. Aquí unas experiencias que hemos trabajado, por ejemplo, con la comunidad del Carmen Oral. Aquí tenemos la Escuela de Artes y Oficios diseñada para lo que era la fábrica de cerámica La Moderna a las afueras del Carmen. Y como ven ustedes la imagen del estado actual y la propuesta de convertirlo en una escuela de artes y oficios. Todos los procesos de participación hay que seguirlos motivando, hay que seguir trabajando, como ustedes lo bien han dicho, en todo este proceso que han tenido con la mesa Los Talleres, que ha permitido que todas las voces se escuchen y sean escuchadas en este debate sobre el patrimonio. Toda la derivada de aquí, insumos, postales, volantes, información que se hizo la divulgación, formación de grupos de energías. Aquí tenemos una cartilla que se hizo
para la zona de la quiebra, que ha permitido que los vigías tengan un elemento de referencia para poder emplearlo, digamos, en la técnica, digamos, de toda esta memoria ferroviaria de las comunidades. El Museo Ferroviario, como les decía, que hay uno de los dispositivos de la Comisión de los invitos cuando puedan pasar para dar un fin de semana por Cisneros, conozcan la muestra. Esta última muestra es interactiva, aquí tenemos un mapa sobre el piso de todo el distrito de la quiebra y unas maquetas que permiten a la gente jugar en forma de rompecabezas con ellas y recrear el territorio. Algunos dispositivos con videos alusivos al tema del ferrocarril, con céntreses, el tema que les decía de la máquina que no está ahí, no apareció ahí, está al final, está al fondo, estoy ahí al fondo. El dispositivo donde aparecen los sonidos de las citas, de las máquinas vaporinas y diésel. Y esta es una imagen para mostrarles un poco lo que es el impacto de los desarrollos del plan de Vicente de Medellín, que toda la zona industrial se concentró en la franja del río, generando pues una división de usos muy marcada y que hoy día se ha ido resignificando y se ha ido planteando para una nueva disposición de usos espaciales. Prácticamente el eje del río hasta acá, hasta los talleres, forman parte de todo ese desarrollo industrial. Tenemos una mancha en la zona metropolitana entre Icarrí, entre la Estrella y el centro de la ciudad, pero de ahí para adelante ni hablar de todo lo que puede ser el impacto de esa mancha de forma industrial sobre la ciudad. Como ustedes ven acá claramente toda esta área demarcada acá pertenece a toda esa franja industrial. ¿Qué va a pasar con esto en el futuro? Esa industria se está desplazando de la zona franca o de la otra. ¿Qué vamos a hacer con esos espacios? Es una reflexión que se nos viene. Como conclusión a todo esto, pues primero destacar la relación integral entre el patrimonio industrial y ferroviario en su interacción con el territorio, la comunidad y la cultura. La pervivencia de los hechos históricos, teniendo en cuenta que es de la memoria viva de una cultura industrial del departamento. El reconocimiento de los bienes tecnológicos y la categoría patrimonial del patrimonio industrial, que hay que incorporarla a los bienes de interés cultural de la nación. No puede quedar simplemente en los ámbitos locales, sino también por su nivel de impacto, también llevarlo a la escala de bienes de interés cultural de la nación, como es el caso de los talleres de Bello. La resignificación y refuncionalización de estos espacios, teniendo en cuenta que hay una apropiación del legado cultural en transición y no en extinción. Es decir, no a las demoliciones, pero sí, si es el caso, al reciclaje o a la rehabilitación, a la restauración más estricta, donde lo amerite, ¿no es cierto? También depende del valor que se le asigna a la pieza, son las categorías de intervención. Es decir, hacer una nueva estética también del patrimonio que incorpore estos nuevos elementos, como también aparecieron los paisajes culturales y demás. Por último, pues, la activación de la resignificación de la memoria industrial y ferroviaria es una oportunidad y un aporte a la cuestión permanente de territorialidad, de identidad cultural y un camino hacia la recuperación de la convivencia y el desarrollo armónico de la comunidad. Es una imagen de un estudiante de nuestra facultad que hizo dos talleres bastante interesantes y hermoso de lo que es un momento de nada. Muchísimas gracias. Si alguna pregunta, pues. Por supuesto, yo tengo varias preguntas, sobre todo los resultados que ustedes tuvieron a nivel académico con los que ustedes hicieron la intervención por la escuela. ¿Qué tipo de libros o qué producciones hicieron a través de eso, sobre todo la producción del patrimonio arqueológico, ferroviario y industrial? Dentro del conocimiento que yo tengo, sé que en Colombia lo que tiene que ver con la arqueología industrial es una investigación que se bien incipiente. Sí, bastante. En la Universidad Javeriana han ido trabajando un poco sobre ese tema de la arqueología industrial en el contexto de la sabana, pues, de Bogotá. Yo digo que esta es la primera vez, no sé, no conozco otra experiencia que se haya hecho de la arqueología industrial ferroviaria en las regiones. Eso se hizo con recursos del IVA de telefonía móvil y se generó un documento, inclusive se puede consultar, ustedes quieren buscarlo, la línea de memoria de idea y cultura que nosotros tenemos tiene la producción. Estás preguntando de dónde se puede consultar.
hay un documento que respalda todo el inventario de arqueología industrial y ferroviaria que se hizo para el ICANN en su momento. Entonces, todo esto está en el ICANN y como te digo, es de libre consulta a través de nuestra página. ¿Cómo se llama el documento? El inventario de arqueología industrial y ferroviaria. Es así, pero tú lo es muy fácil en el blog de la línea o en el blog del semillero, pero el blog de la línea es línea, memoria, identidad y cultura. Si mal no recuerdo, entonces es así. Línea, memoria, identidad y cultura. .blogexport.com. Si alguna cosa con Orlando, que nosotros no me acuerdo bien, no equivocar, pero es así. Línea pegado, línea, memoria, identidad y cultura. .blogexport.com. Entonces ya queda tu inquietud. Bueno, como estamos, escucha más dura la voz. Como estamos grabando, ¿cierto? Estamos transmitiendo en vivo para Facebook, la idea es que las preguntas que ustedes estén haciendo pues queden también y se escuchen por el internet, ¿cierto? Entonces les hago la siguiente invitación: para que las preguntas pasemos al frente, las hagamos por el micrófono para que nos queden grabados, o los que no les guste el micrófono, entonces los copian la pregunta en una hojita y hacemos la pregunta acá, si les parece. ¿Listo? Buenos días, gracias al profesor Germán, al arquitecto. Voy a hablar como ciudadano. Soy Manuel Arango, soy también del Pastor Bravo, conozco un poco la técnica e historiador de la Universidad Nacional. Y te agradezco, ¿verdad, Germán? Porque, como decía Jairo y tú, Orlando, es introducirle academia, formación a una justa lucha, a una conquista que se va a lograr, yo sé, y para sensibilizar a los políticos, a los administradores. La pregunta, Iván Colonia, es interesante, muy interesante. Hay que generar arqueología industrial en Bello, los talleres, fabricatos, pantés, las dentisterías, los artesanos, etcétera. Hay una cantidad de gamas de oficio y de artes que las próximas generaciones no van a dar a conocer. La relojería, por ejemplo, en Bello, son relojeros que han reparado el reloj de la iglesia del Rosario y la de la gobierno. Esa pregunta, Yandey nos la ayudaría a responder. Han encontrado la estructura de los puentes, cómo se amarraron, la viga ENI que resiste muchas toneladas. Un puente de acá, creo que lo diseñó José María Villa, cerca de la estación donde están las bodegas de los talleres. Ese puente metálico lo diseñó José María Villa, que diseñó muchos puentes, muchos violines colgantes, como el puente de Occidente, que es una joya arquitectónica también de los colombianos y del mundo. Yandey nos podría ayudar que se encontraron vestigios de una hidroeléctrica cerca al túnel, que generaba energía para poder mover cierta maquinaria eléctrica para perforar y barrenar y taladrar el túnel. Yo tendría muchas preguntas, pero no voy a hacer ninguna hoy. Me sumo, ¿verdad?, a Jairo, a Orlando, a los vigías, también soy vigía, ayudar. La revista del Centro de Historia, en el 2009, un arquitecto, Pacho Restrepo, que diseñó la biblioteca, que diseñó el Cerro del Ángel, el Colegio Hernán Villavaina, entre otros, hizo algo sobre la arquitectura vernácula en Bello, el patronato, la iglesia que hay dentro del patronato, la clínica de fabricato, estos silos de Almacafé, esta chimenea de Pantés que tiende a desaparecer, es una joya de diseño arquitectónico, etcétera. Yo me sumo a esta causa. Muchas gracias y un privilegio, ¿verdad?, estar aquí pensando esta problemática y buscándole soluciones además. Manuel, justamente ahora venía con David y compañeros de la universidad que hablábamos de cómo poder empezar a trabajar pues, iniciativas en todas estas líneas que hay asociadas al tema del patrimonio, porque hay muchas líneas, o sea, hay inventarios, catalogaciones, estudios documentales, hasta proyectos de intervención. Entonces, una de ellas me parece que es clave todo esto es el tema de la documentación, ¿no? La catalogación de todos estos bienes. Y si Bello se precia por tener un patrimonio industrial, lo que hay que hacer justamente es empezar a relevar todo ese patrimonio y a darle toda la caracterización. Y qué bueno poder hacer sinergia con el grupo de vigía
Andrés, que es historiador y todo eso, para poder recrear también históricamente estos bienes y complementarlo con los levantamientos y los fichajes y todo tipo de cosas, que es todo un catálogo de ese patrimonio industrial y difundirlo y hacer documentos y contactos de esto, toda una tarea, digamos, de reconstrucción de memoria que hay que hacerla, porque si no, esto nos va a ir desapareciendo. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Entonces viene Hildebrando de la Corporación TECO. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias al profesor por la conferencia tan interesante. Yo quiero básicamente hacerle una pregunta. ¿Qué opinión le merece usted el proyecto que tiene la Gobernación de Antioquia de revivir el tren de cercanías? ¿Cree que eso va a alterar todo? O sea, ¿considera usted que va a ser un desarrollo armónico con esto que estamos planteando, que usted nos acaba de contar, o qué piensa usted? O sea, con respecto al tema del ferrocarril está clarísimo pues que es uno de los medios de transporte más eficientes. O sea, estamos hablando del segundo medio después del transporte fluvial más eficiente que hay en el mundo, ¿no es cierto? Comparado con el transporte terrestre y aéreo y todo aquello. Entonces, pues para empezar, pues, es una idea loable en ese sentido. Ahora, su impacto en el territorio, de hecho, el ferrocarril ya tiene su línea, su traza, digámoslo así, su huella, que el corredor férreo ya existe. Existen unas infraestructuras que fueron concebidas hace un siglo, en mucha parte de ellas, obviamente, que ya son obsoletas en cuanto a su capacidad, su demanda, lo que pueda necesitar este nuevo proyecto de tren de cercanía, porque además de ser un tren de pasajeros, un tren multipropósito que permite el transporte de la carga, pero imagínense todo el beneficio que puede obtener esto desde el punto de vista del movimiento de la basura en Medellín, por ejemplo, todo el deterioro ambiental que puede generar todo el mundo de camiones llevando basura de aquí a Pradera, comparado con un tren de 15 vagones que llega con la basura en un solo trayecto en un día. Es decir, son ventajas significativas comparadas desde el punto de vista del medio de transporte. Lo otro es claro, es mirar con mucho cuidado cuáles van a ser esos impactos en ese territorio que no vayan a afectar, por un lado, pues una memoria cultural ferroviaria, esos bienes que ya tienen un preciado valor, y por otro lado, obviamente, que no vayan a impactar negativamente en el desarrollo de los municipios. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos en un ejercicio en el municipio de Cisneros, haciendo una propuesta de todo el corredor férreo urbano del municipio de Cisneros, urbanística, que permita adelantarnos un poco a lo que va a ser ese proyecto. O sea, la idea es también un poquitico adelantarnos a lo que se viene, porque fácilmente llegan un proyecto cualquiera de intervención y arrasan con lo que hay, hacen cualquier tipo de intervención. Tenemos que ir con cuidado en eso y irnos como anticipando un poco en ese sentido. Yo lo veo totalmente viable, loable, ¿cierto? Ya la SAI tiene sus aportes y los ingenieros de la SAI, la mesa de ferrocarriles, tienen sus aportes desde el punto de vista técnico de qué tipo de material rodante hay que emplear, si la trocha angosta sigue operando o no, en fin, toda esa parte de orden técnico hay que analizarla muy bien para que eso no vaya a ser un fracaso. No sé si responde a tu pregunta. Bueno, por aquí llega una pregunta escrita. Dice, ¿cómo se entiende el fenómeno que cuando más se necesitaba el ferrocarril para el desarrollo industrial en Colombia, se suprime por vías? Sé que es historiador que conoce. Hay múltiples factores, ¿no? Hay muchísimos factores. Obviamente la relación del sistema de transporte y todas las multinacionales que vienen asociadas a esto, de las empresas de las comercializadoras de vehículos en la nación, pues eso fue privilegiándose a través de los entes de poder, ¿cierto?, para sacar beneficio de allí. El otro tema tiene que ver también, algunos lo mencionan, tiene que ver con la carga, enorme carga prestacional y todas las concesiones que se dieron a los empleados de ferrocarril. A mí no me parece que sea un factor, pero mucha gente lo considera allí, que eso pudo haber entrado en detrimento. Otros hablan de las tecnologías, del cambio de tecnología de la máquina de vapor a la máquina diésel, porque eran equipos que estaban diseñados para trayectos en rutas muy rectas. Los equipos tienen unas, yo no conozco muy bien de eso, pero entiendo que por el tamaño de las máquinas
con respecto a las radios de curvatura de las vías, la distancia entre ejes era mayor y había un deterioro mucho más sobre la vía, lo que hacía posible que hubiera descarrilamiento después, en fin. Y toda esa desidia y eso fueron minando poco a poco el tema de los ferrocarriles regionales. Tuvieron mucho peso, pero cuando se volvió un proyecto nacional de ferrocarriles, ya eso no tenía dueño. El ferrocarril de Antioquia, el maquinista era el que manejaba su máquina y era el único que manejaba esa máquina, la mantenía como una niña bonita. Después ya cualquier máquina la podía cualquier muchacho operario de eso que daba, como decían, sí. Entonces ya no había ese sentido de pertenencia. Obviamente pues la idea de un ferrocarril integrado de orden nacional era muy importante, pero digamos que eso no fue mucho como manejar de la forma de vida. O sea, hay muchos factores asociados a esto. Y ahora es que se están dando cuenta de que pues, digo, uno de los medios de transporte más eficientes que teníamos y que apenas estamos empezando a recuperar ahora, ¿no? Ahora que estamos hablando de la navegabilidad del río Magdalena, también que son todos los temas bien importantes que se tienen también recuperar. Pues no voy a descrestar porque yo tengo un poco de años. Yo monté en el ferrocarril de Bolombolo con mi abuelo que venía de Salgar hacia Medellín. Montábamos en Bolombolo y terminábamos en Cisne con café. Y con mi mejor amigo, el Quinchaverra de Santana, nos fuimos en ferrocarril desde Vega hasta Santa Marta en un tren de carga porque reconocíamos los pitos por la noche. Llegaban a la estación, pasábamos por Manchester. Nos daba miedo pasar por el barrio central, El Hoyo y por Manchester. Ya no. Eso fue un tiempo. ¿Se imaginan los polines o los durmientes de madera? Eso acabó con muchos bosques y maderas finas. Pero la madera cede o no. Y unos clavos de hierro eran clavados, valga la redundancia, con un martillo que lo manejan con una maravilla. Un cabo largo y ¡tum! Precisión. Ese es un arte, una destreza, una habilidad versátil. Pero ya hay durmientes de concreto. El profesor dice, y tiene razón, que las grandes marcas de carros como la Ford mandaron la orden para suprimir el ferrocarril por carros marca Ford. Y se puede hacer estadísticas. Uno se puede parar en la autopista a mirar cuántos carros Ford hay todavía. Y creo que la carretera al mar fue un fluido de marca Ford. Aranjuez, los carros marca Ford. Hay un carro Ford 600 que le dicen la piragua. En los 60 sale la piragua de Guillermo Cubito, la piragua. Y le ponen remoquetes a los camiones, o para que uno se distraiga un poquitico. De China pasan a Europa y corren las vías, las amplían. Es el mismo tren siberiano que pasa, o el tren bala que pasa de España y pasa hasta Estambul o Bizancio o la misma ciudad. Se pueden hacer, pero sí. Hagamos otro ejercicio. Vamos a pararnos a la autopista y vamos a mirar marcas de tractomulas. Marcas de tractomulas que son algunos de la mafia, mafiosos, las tienen nomás para exhibirlas y limpiarlas. Hasta ahí. El ferrocarril es importante tener. Lo que te decía a ti, y Lebrando, y me lo dijo el profesor Germán a todos. Yo estoy que pongo la tutela. No quiero ver un carro de Interaseo, ni de Envigado, o de empresas varias, o de EPM, moviendo basura desde el sur hasta el norte, contaminando, gastando la malla vial. El parque automotor que es con recursos de nosotros, un tren de cercanías como en Buenos Aires, Argentina, que hay 7 líneas de transporte, la Manuel Belgrano, de ferrocarriles, transportes, un tren blanco que mueve las basuras en Buenos Aires, una ciudad limpia como el Valle de la Urabá, concepto de ciudad-región. Una ciudad metropolitana debe pensar en mover esos detritus, esa basofia,
en un tren de cercanía. ¿Ven qué paradoja? Cuando el gerente del área metropolitana era Oscar Suárez Mira, tenía ese mismo proyecto de tren de cercanía. Uno de los momentos de trabajo de campo que hicimos nosotros, hubo cerrada la vía Puerto del Río por la quebrada La Negra, que es ahí adelantito de Porce. Exacto. Pues hubo varios meses así, entonces no había manera como de desplazarse. ¿Y sabe qué hicimos? Pues nos fuimos hasta Porce, cogimos un motor rodillo y nos fuimos al Limón, pasamos unos fines de semana tranquilitos y volvimos a Medellín por la vía férrea el motor rodillo. O sea, es un medio de transporte alternativo y muy eficiente, económico, limpio para el ambiente, como se quiera además, ¿qué más quiere? Y como tren de cercanía, como tú lo decías, no voy a mencionar el punto, pues, ni hablar, ¿cierto? O sea, en vez de tener que coger un intercambiador que llega aquí al metro de Bello, puedo coger el trencito desde Girardota, que me llega hasta el norte, hasta el sur del área metropolitana, tranquilo, de solo trayecto. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas, compañero? Para que vamos finalizando ya la charla del día de hoy. Pero está muy claro que dentro de la conferencia se enfatizó mucho que el patrimonio es una construcción social, ¿cierto? Y que hay que darle de una forma u otra, pues me quedo leyendo líneas, que hay que darle como cierto empoderamiento a las comunidades para que ellos puedan decidir sobre qué hacen sobre el patrimonio, ¿cierto? En Bello, en los últimos 10 años, por la organización y por las dinámicas que han sucedido en Medellín, ha habido un fenómeno que además del desplazamiento forzado, que digamos que Bello es como el colchón que recibe muchos de los desplazados que vienen a la área metropolitana, existe también el desarraigo que la gente de Medellín, por lo costoso que se está volviendo, por todas las obras de infraestructura e innovación, se están viniendo para Bello en demanda de bienes inmobiliarios, porque después dentro del espacio vital se necesita pues tener una casa, un techo, una beca. Entonces digamos que parte, y creo que ustedes los que estuvieron en el foro lo pudieron ver, y es que digamos que hay una demanda por las construcciones inmobiliarias en las que la mesa, digamos, está como en contra de esos procesos, y que dándole cierto empoderamiento y cierta participación a la gente, a las personas interesadas, podría dar un interés más hacia el desarrollo urbanístico que al desarrollo cultural. Y me pregunto, usted que ya tuvo la experiencia con Cineros de esta participación, que ellos sí tienen arraigado el asunto de la ferrovía como algo, como un espacio social vital para ellos, ¿cómo nosotros hacemos esos procesos para, digamos, que entrar a la gente a ese asunto de que es que usted no solamente necesita el techo donde vivir, sino que necesita muchas cosas más? Usted necesita que si usted va a desarrollar familia en Bello, sus hijos tienen que tener espacios educativos, espacios de formación, que ello no se provee solamente en un espacio que solamente va a producir mano de obra barata, sino con una plus que pueda dar una media técnica, que pueda dar un oficio, que pueda dar una profesionalización. ¿Cómo hacemos para darle a esa gente que esté interesada unos procesos de empoderamiento que no vean a corto plazo de solamente tener la vivienda y ya? Pues digamos que una herramienta muy importante de todo esto es la legislación cultural, ¿no? Entonces, yo sigo insistiendo, no conozco muy bien el proceso de ayer, por ejemplo, cuál ha sido el proceso, digamos, de declaratoria y hasta dónde llegaron. Pero yo lo digo porque por experiencia, cuando yo trabajé en la Fundación Ferrocarril de Antioquia, la Fundación promovió varios bienes de interés cultural de escala municipal a escala nacional por el valor que tenían. Y eso nosotros lo hicimos como ente privado, digámoslo así. Uno como ciudadano puede generar esos expedientes. Entonces, digamos, amparados en la ley cultural, de cultura, por ejemplo, tenemos la posibilidad de tener allí la posibilidad de que seamos reconocidos o que estos bienes sean reconocidos como bienes de interés cultural, y por tanto cualquier intervención que se haga sobre ellos tendrá que pasar por un comité técnico de evaluación y un consejo de cultura, de manera que eso no es una cosa tan sencilla, ¿no es cierto? Por un lado. Pero digamos que esa tarea hay que terminarla de concluir, diría yo, ¿no es cierto? Entonces hay que se puede hacer. La otra es el tema de la movilización social, es bien fuerte, y eso hay que mantenerlo permanente, no como
como tema de polarización, no simplemente como tema de confrontación, digamos, de ideas, ¿cierto? De permitir que estas cosas se puedan retroalimentar y que se pueda hacer un consenso en materia de intervenciones urbanas. Sabemos que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, como dice el verso. Entonces, en este caso, pensar que las inversiones inmobiliarias son importantes, pero también son importantes las inversiones en el espacio público, donde hay déficits altísimos de espacio público. También las inversiones en cultura. Es decir, todos estos elementos asociados, como decía, a la de cultura y sostenibilidad, hay que mirarlos de forma muy balanceada y muy equilibrada. Y sin evitar el choque, simplemente digamos en qué manera podemos mediar, ¿cierto? Para justamente poder hacer esas conciliaciones. Yo no soy el más diestro en la materia, pero por ejemplo, en mi experiencia con el municipio de Cisneros, quiero contarles simplemente, cuando llegamos al municipio de Cisneros, la estación se iba a convertir en un centro comercial de un San Andresito, de localitos puestos uno detrás del otro para darle rentabilidad y para generar empleo. Todo el proceso que hicimos junto con la alcaldesa llegó al punto de que nos dieron casi la mitad de la estación para hacer un museo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos ahí, como dice Pato, masacrando, trabajando con los grupos, con los vigías, con la alcaldesa. Mire, esto no se puede, esto no tiene sentido. En fin, se logró ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que es una cuestión de hacer esa construcción social, y construcción social involucra a todas las institucionalidades, involucra a las comunidades, involucra a los actores, involucra los privados también, que pueden entrar a formar parte de todo este proceso, ¿por qué no? Sí, lo que estamos buscando es que entre todos construyamos un ambiente que sea y que responda a las necesidades de nuestra comunidad. Pienso que eso es como lo más importante. No sé si eso responda, pero en términos generales lo que busco es buscar lugares de consenso, que la movilización sea para eso justamente, para poder que, como dice el cuento, establecer acuerdos en los desacuerdos. Es decir, es una dialéctica que funciona a veces no, pero que es importante que se den acuerdo. Bueno, pido un aplauso para el profesor Germán. Que ya tenemos que irnos y entregar el auditorio. Buenas tardes. Ahí lo exacto. Muchachos, yo voy a decir con otras palabras aportaciones que estamos en el municipio de Bello. Estamos tan atrasados en movilidad que el Brigado Itagüí está a la puerta de inaugurar el metrobús de cada municipio. El Bello está atrasado miles de kilómetros en el desarrollo de movilidad. Están entrando los buses y el servicio público al Parque de Bello. Y aquí en la área metropolitana no entra un carro de servicio público en los parques de todo el Valle de la ciudad. Estamos en una postración, en un atraso de kilómetros, desafortunadamente por la clase política. Yo invito a los organizadores de este foro y a la comunidad que organizamos un camino abierto con la encargada de la alcaldía de Bello en este momento, a ver si de pronto se calienta o unos horizontes para el progreso que estamos totalmente postrados. Es una sala de cemento, de centros comerciales, de apartamentos, muchachos. Ojalá, muchachos, que convoquemos a la administración municipal, un movimiento de la comunidad, que estamos postrados en movilidad y en mucho desarrollo del municipio. Gracias. Bueno, entonces un agradecimiento muy especial a la Universidad San Buenaventura, al profesor Germán, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por compartirnos esa experiencia tan bonita que ha vivido y que ha tenido a lo largo de los talleres de ferrocarril. También muchas gracias al Politécnico Marco Miguel Suárez, no solamente por prestarnos el espacio, facilitarnos este auditorio, sino porque también nos han colaborado para poder hacer esta charla en vivo por internet. Para despedirnos, les voy a contar con lo de la mesa por talleres de ferrocarril en defensa del Parque de Artes y Oficios, pues seguimos en la acción, no hemos parado. En este momento nos encontramos organizando la demanda a ese acuerdo 020 del 2016. Entonces ya eso yo creo que para esta semana la podemos tener lista para estarla ya radicando. Entonces estamos en ese proceso de la demanda, por eso hemos estado un poco pasivos hacia afuera, pero hemos estado muy activos hacia adentro, organizando y estudiando esa parte.
En lo que estamos ahora es que vamos a seguir este tipo de actividades académicas, donde vamos a estar contando a la gente la importancia de los talleres de ferrocarril, lo que significa no solamente para ellos, sino para toda la región y para el país. Me alegra mucho escuchar la exposición del profesor Germán, porque precisamente ayer en la reunión del Consejo Municipal de Cultura estamos exponiendo de parte del programa Vigías del Patrimonio Cultural del municipio de Bello la propuesta para hacer el plan municipal de patrimonio. Y todo lo que el profesor usted habló, comentó, encaja perfectamente con lo que hablamos ayer, incluso hemos puesto de acuerdo. Y los vamos a invitar porque vamos a crear esa expectativa, que la gente se entere que estamos sacando una propuesta para que Bello tenga un plan municipal de patrimonio. Estamos trabajando sobre la misma línea, donde queremos mostrar el patrimonio cultural como un eje articulador o impulsador del desarrollo local y sostenible en el territorio. Estamos articulados, estamos bajo la misma línea. Muchas gracias a la Universidad San Buenaventura, ese acompañamiento que se une o que se nos hace ahora a la mesa por talleres de ferrocarril y al programa Vigías es muy válido, cuente con nosotros. Ya hemos estado hablando porque toda esta parte de los talleres del ferrocarril de Bello la queremos unir a todo ese historial que tienen los talleres. De hecho, vamos a estar haciendo algunas visitas por allá a la quiebra. Vamos a ir con la gente de la Universidad San Buenaventura, vamos a comentarlos también por Facebook para los que estén interesados en acompañar este tipo de investigaciones y de trabajo interesante. Necesitamos formar ese equipo colectivo, que la comunidad se entere de lo que estamos haciendo y tengamos ese apoyo. No estamos haciendo otra cosa que construir ciudad y buscar realmente un futuro mejor para todas nuestras generaciones venideras. Un abrazo, bueno, se me olvidaba. También vamos a empezar a hacer unas salidas de recorrido al interior de los talleres de ferrocarril. Entonces vamos a empezar con unos grupos de estudio, vamos a hacer con unos estudiantes de la Universidad San Buenaventura, ya también se nos ha mencionado la UPB y del Colegio Mayor de Antioquia. Vamos también a hacer esos recorridos con la comunidad, de ir allá a los talleres, a caminarlos, a hacer las tertulias, a hacer las charlas, a estar allá. Porque mucha gente conoce los talleres pero afuera, o cuando suben al metro a la estación Bello que lo ven desde el puente. La idea es que vamos, conozcamos el espacio, nos enamoremos de él y que todos sigamos participando en esta construcción colectiva de lo que queremos que realmente sean esos talleres. Entonces les invito a que estén muy atentos a nuestra página en Facebook, a los que hacen parte del WhatsApp de la mesa por talleres de ferrocarril, para que estén ahí, les vamos a estar informando, les vamos a estar comentando también a través de las universidades, para que todos tengamos la participación y que esto llegue a lo que realmente queremos que sea. ¿Sí? Entonces, les agradezco a todos la participación. Jairo, perdón. El concierto, vamos a hacer un concierto, pero Jairo, vení a comentarlo vos porque vamos a tener grupo argentino incluso. Entonces, vení Jairo, te dejo esa nota para que vos no la comentes, que es un concierto bien bonito que vamos a hacer para el mes de junio. Bueno, en ese orden de ideas de ir haciendo cosas que vayan generando pues con la expectativa alrededor del espacio y de los bienes patrimoniales, industriales y ferroviarios. Están pues como las visitas que estaba contando Orlando, unas visitas periódicas que la gente se inscriba, y la idea es que en julio la Querusa Tango Club de Argentina nos propuso vincularse a un concierto acá, pero además de eso pues ellos dicen que tienen mucha relación con grupos de Medellín que lo están contactando. La idea es que hagamos una gran celebración allá, un encuentro artístico de varios días con unas bazares de arte, y en fin, la idea es que podamos darle vida a ese espacio como nos lo merecemos, como queremos que sea. Que ahí estaría, pues nos dice la Querusa, que tienen contactos con Francia Muerto, que han hecho conciertos previos también, incluso para respaldar procesos ciudadanos como este. Entonces, bueno, ahí estamos ya en las conversaciones para que tengamos la expectativa, que nos vinculemos a la fanpage de Facebook, para que nos estemos enterando y pongamos a circular esto como un movimiento ciudadano, que tenga unas acciones de encuentro que son necesarias para irnos contando cómo va todo este asunto pues de ganar este espacio para la ciudadanía. Es eso, básicamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, una feliz tarde y un abrazo. Espero volvernos a ver en la próxima charla o en el próximo encuentro. Muchas gracias, feliz tarde.